Así que, delegados, decidan hoy día quiénes son los tres que vienen, para yo informarle a la doctora Punte, doctora Montalbán y la doctora Garrido. Vienen a la biblioteca a 7 de la mañana, no, se acercan a informes, y de ahí piden con el 2212. Somos los alumnos de Villarreal, entonces los van a llevar al ambiente donde se haga la actividad. ¿Ya? Ok, vamos a hablar sobre microbiología básica de infecciones. Cuando hablamos de bacterias, nosotros tenemos que decir qué bacterias. Puede ser cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, extracelulares y intracelulares. Si uno conoce esto, sabe que existe. Cuando en el momento que uno va a terapéutica a usar antibióticos, hay antibióticos que son para cocos gram positivos, aerobios, extracelulares, pero hay antibióticos que son para bacilos gram negativos, aerobios extracelulares, hay para gérmenes intracelulares. Cuando hablamos de extracelulares y intracelulares, entonces ustedes van a conocer, por ejemplo, conceptos como hidrosolubilidad, liposolubilidad, que me enseñaron en farmacología, ¿no es cierto? Y ahí entra el concepto del volumen y distribución. O sea, extracelulares significa que el antibiótico se va a concentrar muy bien dentro del vaso sanguíneo y el intersticio. Entonces, yo para tratar una bacteremia, yo necesito una droga que se concentre bien, que sea hidrosoluble, ¿no es cierto? ¿Entiende? Y si yo quiero matar un bicho intracelular, tiene que ser más liposoluble, que atraviese la pared, la membrana del celular y obviamente se concentre más. Entonces es importante que nosotros conozcamos cocos, bacilos, gram positivos, aerobios, anaerobios, extracelulares e intracelulares. De los cocos gram positivos y gram negativos, ¿cuáles son a los que no van a ser infectólogos deben reconocer? Estreptococo neumoniae, estreptococo piógenes, estafilococo aureus, estafilococo lassa negativo y enterococo. Estreptococo neumoniae o el neumococo es el principal agente de la neumonía aquí en la comunidad, ¿no es cierto? Este estreptococo neumoniae puede ser sensible a penicilina y resistente a penicilina. ¿De acuerdo? Entonces cuando ustedes vean un estreptococo neumoniae, la pregunta que se tiene que hacer: ¿es oxacilino sensible? ¿Es penicilino sensible o penicilino resistente? ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Pero ahí no termina, sino que cada concentración, cada acción de ese antibiótico va a depender en qué compartimento esté. Ya lo hacemos más complicado. Terapéutica que llevamos con ustedes. Ya llevan el terapéutico conmigo, ¿no es cierto? ¿Bien? Y de eso hablamos, ¿de acuerdo? Por eso les estoy tocando el tema. Como esa vez durmieron y entonces o no vinieron, entonces siempre cuando ustedes ven estreptococo neumonía, piensen que puede ser resistente a la penicilina. Entonces eso es muy importante. Y la otra cosa es, no es lo mismo que yo tenga el neumococo en el pulmón, lo tenga en sangre y lo tenga en el líquido seborraquídeo, porque va a necesitar diferentes tipos de concentración inicial mínima y por lo tanto la dosis de antibiótico puede ser diferente. Por ejemplo, si yo la tengo en sangre, la tengo en la neumonía, 4 a 6 millones de unidades de penicilina G sódicas son suficientes por 7 a 10 días. ¿Sí? Pero si yo lo tengo como una meningitis, yo necesito darle 24 millones de unidades para que la concentración que yo quiero alcanzar en el líquido cefalorraquídeo sea lo suficiente. Entonces también es importante, no solamente es la capacidad de si es hidrosoluble, liposoluble, si es sensible o no, sino también en qué compartimento tiene que estar. ¿Ok? Entonces, el estreptococo neumonía principalmente es la gente que vive la comunidad. Bacterias, obviamente, hacen, ¿no? El estreptococo piógenes es la bacteria que come carne, ¿no? La que está en los periódicos. ¿Dónde lo tenemos? En vía aérea superior y piel. ¿Correcto? Y también es la que está asociada a fiebre reumática. ¿Recuerdan? Y también el estreptococo piógenes puede ser sensible o resistente a penicilina. El estafilococo aureus, vamos a dividirlo, que es oxacilino sensible, oxacilino resistente. Y los americanos le pondrían
meticilino sensible y meticilino resistente, pero nosotros no hemos tenido nunca meticilino. Nosotros trabajamos con oxacilina, y estos oxacilinos resistentes los vimos en hospitalario y comunitario. Son totalmente diferentes. El oxacilino resistente comunitario ocurre en personas sanas, en personas sin comorbilidades y sin antecedentes de haber estado hospitalizados. El oxacilino resistente hospitalario tiene comorbilidades y antecedentes de haber estado hospitalizado. Y son totalmente diferentes, son cassettes de resistencia diferentes. El estafilococo colosa negativo, que es el estafilococo epidemiae como ejemplo, es un oxacilino resistente. Se considera un 100% resistente. ¿De acuerdo? De los enterococos fecalis puede ser vancomicino sensible, vancomicino resistente. Entonces es importante. Y el Faecium, más del 75% son vancomicino resistentes. En realidad deberían considerarlo como 100%, una práctica. ¿De acuerdo? La práctica vancomicino resistente. Y los gonococos, el gran negativo tiene la Neisseria gonorrea, que es el gonococo, es una infección de transmisión sexual, ¿no? Y la Neisseria meningitis, que es el meningococo, ambos son bacterias encapsuladas y que causan pues, meningococemias, meningitis por meningococo, en fin, ¿correcto? Todas estas tienen igualito, son sensibles o son resistentes a la penicilina, a la ampicilina, etc., ¿no? Entonces hay que pensar siempre que existe la posibilidad de resistencia. Los bacilos pueden ser gram positivos y gram negativos. Lo que les interesa, en los gram positivos me interesa la Listeria monocytogenes, porque es el principal agente de infección del sistema nervioso en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Principalmente los que tienen falla de inmunidad celular. Y los gram negativos, vamos a escribir los bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Enterobacterias mayoritariamente fermentadoras de glucosa y no enterobacterias no fermentadoras de glucosa. ¿Cuáles son las que debemos recordar con mayor? Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter, pueden poner Salmonella, Shigella. ¿De acuerdo? Y las no enterobacterias son básicamente gérmenes intrahospitalarios, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia. Este es igualito, estas Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, de hecho también pueden ser sensibles y resistentes a los antibióticos. El principal mecanismo de resistencia de estas bacterias se llaman beta-lactamasa de espectro extendido, como hablamos. ¿Te acuerdas cuál es el espectro de beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Ah? Amoretti. Amoretti, ¿te acuerdas? No te acuerdas, ¿no es cierto? ¿Aprobaste terapéuticas infecciosas? ¿Sí? ¿Tú, muchacho, cuál es tu apellido? Apaso. Apaso, ¿tú qué nos dices? ¿Qué te acuerdas? ¿Nada? ¿Asististe a clase? Ok. La beta-lactamasa de espectro extendido, algunos de nuestros rotantes, sabe la doctora Morales, infectóloga, viene de... ¿Dónde vienes? De la Menara, de los antibióticos. Creo que el único infectólogo es el doctor de formación, es el doctor Giancarlo, ¿no? ¿Ya? Sí, pues, ¿cuál es el espectro? O sea, decía Giancarlo. La beta-lactamasa de espectro extendido, ese mecanismo de resistencia hace la bacteria resistente a penicilinas, cefalosporinas, incluyendo las de cuarta. Hay quinta, pero quinta no tiene nada que ver con enterobacterias. El enterobacter es un mecanismo muy parecido a Blé que se llama AMP-C. Y Salmonella y Shigella tienen igual que Blé. Ahí podríamos poner Proteus también, ¿no? Proteus mirabilis. Y las no enterobacterias tienen otro mecanismo más importante. A ver, las Blé son resistentes, decimos, a penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos, es decir, la astronana. Pero como esto es transmitido por plásmidos, pueden transmitir otras resistencias. Entonces, son resistentes a amicacina, puede ser amicacina, quinolones, tetraciclina, sulfas, etc.
Se llaman corresistencias. Entonces, BLE, eso es BLE. Y los únicos antibióticos que funcionan en general son carbapenémicos, ya sea mayor o menor. ¿Cuáles son los carbapenémicos, muchachos? Tenemos lo que ¿Tu apellido cuál es? aquí no se ve. A ver. En los mayores tenemos lo que es el meropenem, el imipenem y bueno, los menores el ertapenem. Ah, muy bien. ¿Por qué son mayores y menores? Por su espectro de acción contra Pseudomonas. pseudomonas. ¿Y dónde aprendiste eso? Conocer. En el curso terapéutico. En el curso terapéutico. ¿Cómo te sientes al contestar? Bien. A ver. Ya no te puede engañar, ¿no es cierto? Por lo menos eso. Eso es bien importante. Entonces, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, el mecanismo acá es más bravo. Carbapenemasas. Carbapenemasas, ¿de acuerdo? Y otros mecanismos. Otros mecanismos de resistencia. Carbapenemasas. De los anaerobios nos interesa recordar lo que son esporulados y no esporulados. Los esporulados, el más importante, es Clostridium. Los clostridios pueden ser neurotóxicos y no neurotóxicos, ¿no? Neurotóxicos, ustedes saben, Clostridio tetani, el Clostridio botulinum. El Clostridio y los no neurotóxicos, Clostridio perfringens, de la gangrena gaseosa, pero tetanis, tétanos y botulismo. Y Clostridio difícil es el diarrea por antibióticos, diarrea posquimio, etc. Los no esporulados siempre los dividimos por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Por encima del diafragma, ¿cuál tiene la Phlebotella melaninogénica? Y por debajo del diafragma, el grupo Bacteria fragilis. Y hablaremos, en el momento cuando hablemos nuevamente de antibióticos, sobre esto. De hongos tenemos levauriformes, filamentosos, dimórficos y oportunistas. En realidad se creó este oportunista para el Pneumocystis jirovecii porque Pneumocystis fue un protozoario, hoy día es un hongo y no sabemos dónde ponerlo. Entonces se creó, pero finalmente los levauriformes, filamentosos y dimórficos son oportunistas. De los levauriformes para que no va a ser especialista, Candida y Criptococcus. La cándida puede ser albicas y no albicas y Cryptococcus neoformes gigantes. Ya cuando hablemos de micosis hablaremos un poco más de la no albicas. Filamentosos tenemos los aspergillus, y el más famoso es fumigatus, tenemos los mucorales y tenemos los fusarios, ¿no es cierto? Dimórficos porque en el cuerpo temperatura 25 grados son levauriformes y hay 7 grados, no, perdón, a 37 grados, ¿sí, no? A 37 grados son filamentosos, no. A 25 grados son filamentosos y a 37 grados son levauriformes, ¿no es cierto? Y son regionales, pues, ¿no? Son regionales, endémicos. Phytoplancapsulatum, Sporotrichenki y Paracoccidio brasiliensis. Y el Pneumocystis jirovecii, ¿de acuerdo? Y tenemos virus que pueden ser ADN o ARN. Entre los ADN que nos causan problemas, el Pamnavirus, Papoavirus, herpetoviriano, tiene el virus herpes simplex 1 y 2, el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, el virus varicela zoster, etc. Y de los ARN tenemos los retrovirus, HTLV1 y VIH, que vamos a hablar en esta sede, los hepacivirus, que es el virus de hepatitis C, y los virus respiratorios representante influenza. ¿Ok? ¿Qué hay sobre los parásitos? Los parásitos tenemos endoparásitos y ectoparásitos. Los endoparásitos pueden ser protozoarios o pueden ser helmintos, ¿de acuerdo? Y los protozoarios pueden ser intestinales o extraintestinales y los helmintos pueden ser nematodes, céstodes y tremátodes, ¿no? Los nematodes son los redondos, los céstodes son los planos y los tremátodes también son planos, ¿no? Y los ectoparásitos que están en la superficie de la piel, los principales son los ácaros. Y los ácaros son sarcópteres y no sarcópteres. El sarcópteres es el que produce sarna. Los no sarcópteres producen básicamente cuadros alérgicos, urticariformes, ¿no? ¿Correcto? Esto es para un recordario de los bichos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a...
Ok. Vamos a hablar un poco de epidemiología de las infecciones. En los últimos años la situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las enfermedades transmisibles, las cuales representan una pesada carga de morbilidad y mortalidad para nuestros países, especialmente aquellos en vía de desarrollo. Aquí no quieren mentir que la principal causa de muerte en este país es el cáncer, y eso no es cierto, son las infecciones, o son los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? O feminicidio. Entonces tratan de distraer del problema más importante, ¿no? ¿Tú crees que la principal causa de muerte en el Perú, la principal causa de muerte en el Perú es el cáncer? No. Es un engaño, ¿no? Supuesto. Supongo que es para que las compañías de seguros vendan más seguros, etcétera, ¿no? Entonces realmente es un engaño y nadie dice nada, porque obviamente están bien sazonados. Las enfermedades infecciosas son responsables del 26% de las muertes anuales en una población de 6 billones. Ahorita somos más de 7 billones de personas en el mundo, o sea que esta cifra es muy probable que esté en un tercio. O sea, 1 de cada 3 muertos en el mundo es por una infección, sea aguda o sea crónica. Podría este número aumentar por enfermedades crónicas infecciosas, por ejemplo, cáncer cervical, que el 99% es papilomavirus humano, sarcoma de Kaposi, virus del tumor tipo 8, úlcera gástrica por Helicobacter. El primer cáncer en el mundo, en el Perú, es cervical o mama, están peleándose. No, es cervical. Cervical, ¿no es cierto? Claro. Entonces, fíjate acá, sarcoma de Kaposi casi ya muy poco hay, porque con el Targa se controló, ¿no es cierto? Y las úlceras, el Helicobacter pylori en los países desarrollados 25, 50%, en países como nuestros 80%. Entonces, las infecciones son las que matan, ¿de acuerdo? Pero hay intereses. Entonces, por ejemplo, esto es VIH y VIH tiene variedades de virus. VIH1 tiene subtipos y cada subtipo se denomina con letras del abecedario. B le gusta mucho el homo bisexual, o sea, la transmisión homo bisexual. La letra C, la letra E, generalmente es más heterosexual, ¿no es cierto? Mira Australia, mira Estados Unidos predomina, Sudamérica también, claro, con Brasil, pues, ¿no? Brasil, con Argentina. Entonces, ya hablaremos en la clase con VIH, ¿no? O vean eso, rabia, mira. No hay rabia reportada, en Chile no nos aguantan, pues, no sé, Chile no nos aguantan, pero hay rabia por todos lados. En todo el continente hay rabia. Y los argentinos, no se sabe, porque ellos dicen, nosotros no somos rabiosos, no hay información. Este es una estructura levaduriforme que es criptococo, en tinta china, ¿no? Está gemando, encapsulado. ¿Ok? Otro concepto que debemos recordar: las enfermedades tropicales desatendidas o descuidadas tienen una mayor prevalencia en regiones entre 35 grados norte y 35 grados sur, con altitudes por debajo de 2000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas entre 15 y 40 grados. ¿Les parece conocido las zonas tropicales y subtropicales, ¿no? El Perú está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades tropicales desatendidas? La malaria, el dengue, el HTLV1, tripanomegalia, fiebre amarilla, ¿no es cierto? Las poblaciones que viven en esas regiones generan alrededor de $1 diario y son consideradas las más pobres en el mundo. Alrededor de 1.2 billones de personas en el mundo quienes viven en absoluta pobreza, principalmente en África subsahariana, Asia y Latinoamérica, son vulnerables a estas enfermedades. Quiere decir que en el Perú hay este tipo de población, claro, hay gente que vive con $1. Hoy día lo vende a 3.38, me cae el dólar dura, y pobreza hay por todos lados. Aquí estoy hablando de pobreza económica, no estoy hablando solamente de pobreza de valores, de creencias, ¿no? Uno tiene la oportunidad de estudiar en una universidad y vaga. ¿Y se cayó? La conciencia. Okay. Fíjense que estas enfermedades tropicales atendidas pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, pero principalmente por parásitos, el mitos y el protozoario. Fíjense que hay un grupo de 13 enfermedades que es responsable de 57 millones de años de vida perdidos por discapacidad de muerte prematura.
¿Qué significa? Si cada uno de ustedes tuviera la misma edad, por ejemplo, ustedes tres tuvieran 20 años, y su proyección es terminar, jubilarse a los 70, pero el doctor se muere a los 20, tú te mueres a los 50, y el doctor se muere a los 21. Entonces, ¿cuántos años perdiste de productividad? 50 años. ¿Cuántos perdiste? 30, y vamos, 80. ¿Cuántos perdiste? Eso lo sumas, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 80 más 49, 129, ¿no es cierto? Entonces, eso se va sumando. ¿Correcto? ¿Cuánto es? Y eso le pone precio, porque cada día tiene un valor. Se pierde gente joven. Ahora, dicen, diablos, ¿cómo vamos a controlar todo esto? Entonces, los estudiosos dijeron, más del 90% de la carga de estas enfermedades tropicales atendidas ocurre sin enfermedades. Es decir, si yo trabajo sobre esas 7 enfermedades, voy a pegarle el 90%. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son? Ascariosis, ahora todo es como ascariosis, trichuriosis, hematodes, cristosomiosis, filariasis linfática, tracoma y cocerquiasis. Las 2, 4, 5 primeras las tenemos en el Perú. Esquistosomiasis en los nietos, pero está en Brasil y en Colombia. Tracoma y cocerquiasis están en otro lado. ¿Correcto? Pero de 7 tenemos 4, ¿no? ¿Correcto? Son muy comunes. Entonces, ¿qué cosa se hace? La Organización Mundial de la Salud hace unos blisters, pastillas para... Pero como ya los países pobres han sido invadidos por los ricos y los pobres ya son menos ricos, ya no se regala, ahora se venden. O sea, son menos pobres y les venden. Por eso ya no hay forma de tratarlos. Así es el negocio, ¿no? Miren, a ver, estas son las 10 principales causas de años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura. ¿Ustedes ven cáncer? ¿Ustedes ven cáncer? Miren, 2007, ¿eh? Es 2007. ¿Pero ustedes ven cáncer? ¿Qué ven? Infecciones respiratorias bajas, ven SIDA, ven diarrea, ven enfermedades tropicales atendidas. Entonces ustedes diablo, ¿para qué diablo nos enseña ese concepto de enfermedades tropicales atendidas? Porque es la 6ª causa de muerte. ¿De acuerdo? Y tenemos en el Perú esto. ¿Por qué nos pone malaria? Porque obviamente está ahí. Entonces miren, el accidente de tránsito está por ahí. Tuberculosis, ¿correcto? ¿Eso ha cambiado? No mucho, no mucho. Quizás SIDA ha bajado bastante. Pero váyanse a África. África casi no tiene, también no les importa, a la gente no les importa África. Les importa que se está incendiando el Amazonas, claro que es importante. Pero hace meses que se está incendiando el Congo. Y nadie habla del Congo. Qué terrible. Que se queme la selva, pues, porque ahí hay petróleo, mueren los animales, ¿te das cuenta? Ese es el asunto. Las compañías petroleras, mineras quieren entrar a la selva. Que se queme todo. ¿Quién incendió esto? O sea, es un problema. Son las infecciones las causas más importantes. Obviamente, estas enfermedades tropicales atendidas afectan a un montón de gente. Entonces, ¿cómo organizarnos para enfrentar estas enfermedades tropicales atendidas? Ok, la OMS clasifica estas enfermedades tropicales atendidas entre aquellos que están en emergencia constante, o sea, que van apareciendo de un sitio a otro, aquellas que tienen medida de control y aquellas que ya se dispone de drogas, ¿no es cierto? Entonces, la categoría 1 incluye las principales enfermedades tropicales atendidas, ¿cuáles son? Dengue, tripanosomiasis africana humana, leishmaniasis. No están bajo control y están emergiendo constantemente. Por eso es que el dengue aparece por acá, por eso la Alemania aparece por acá, por allá, etc. Bueno, categoría 2 tiene una estrategia de control, está disponible, sin embargo la enfermedad permanece. ¿Por qué? Porque es abundante, la carga de enfermedad es muy grande. ¿Por qué? Porque no se invierte, no se compra, no se aplica 100% las medidas, les importa un bledo, les conviene al Estado, decir la gente en pobreza. Entonces ahí tienen malaria, esquistosomiasis, tuberculosis, ¿no es cierto? Correcto. La gente cree que solamente la tuberculosis se cura con pastillas. ¿Con qué cree que se tienen condiciones de vida, no? Alimentación, trabajo, tranquilidad, sexo más seguro, combatir la prostitución.
caretismo, toda esta cosa, ¿no? Clandestino. Lo clandestino, ¿de acuerdo? Categoría 3, hay estrategia de control se aplica, es efectiva, la carga de enfermedad está cayendo y existe un plan para su eliminación. Lepra, prácticamente se eliminó, lepra, todavía hay focos, y está apareciendo lepra ahora en Brasil, pero no, doctor, no se enteró, porque obviamente han bajado la guardia y la lepra aparece. Chagas, no solamente está en el sur del Perú, tenemos en la selva, ya van a hacer sus seminarios, filariasis linfática y oncocerciasis. Entonces, hay medidas de control, pero a veces no podemos darle estocada final porque no hay, pero ha sido controlada en gran parte. Entonces tenemos 3 categorías importantes, ¿no? La 1, 2 y 3. Ahí tiene el resumen, las que emergen, las que tienen medidas de control y obviamente se dispone, bien claro, dice, estrategia no es disponible. Cada enfermedad persiste porque no se dispone adecuadamente. Y la otra es estrategia de control efectiva, la carga de enfermedad en descenso y hay plan de eliminación. La otra cosa es que las enfermedades tropicales atendidas tienen una prevalencia global de alrededor de casi 3 billones de personas, ¿no es cierto? 3 billones. La infección más importante son los nematodos, o sea, los gusanos redondos. Y miren, por ejemplo, acá tienen en África, tenemos enfermedades o infecciones que son transmitidas por vectores como artrópodos, pero fíjense que la malaria, dengue, son muy importantes, ¿no? Tenemos enfermedad por alimentos, ya no son por vectores, sino por vehículos, ¿no? Alimentos, agua. Otras infecciones, pues vía respiratoria, mordeduras, como el ofidismo, por ejemplo. El ofidismo es el accidente por mordedura de ofidio, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, el cinturón de la pobreza, sobre en áreas por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no? Cinturón de la pobreza, fiebre amarilla en África, el tripanosomiasis africana. Mire la comparación de fiebre amarilla en nuestro continente versus África, ¿no? Casi todo Brasil está, 3/4 partes de Brasil, ¿no? La mitad del Perú, ¿no? Con fiebre amarilla. Bolivia, mire, casi 3/4 partes de Bolivia, el norte de Argentina, Paraguay, diría casi 40%. Mire Colombia, mire Venezuela, ¿no es cierto? Y Ecuador. Infecciones sudeste de Asia, ¿no? Malaria, fíjense en malaria, siempre está el dengue ahí. Infecciones por vectores, otras infecciones. Infecciones en América Central, malaria y dengue, ¿no? Nuestro continente, malaria y dengue. Este es dengue. Sudamérica templada, o sea, el sur, la zona del arco sur, tiene malaria, siempre fiebre amarilla, dengue, o sea, arbovirosis, ¿no? Arbovirosis y malaria. Tripanosomiasis, chaga, ¿no? Sudamérica tropical, los otros, ¿no? Malaria, dengue. Esto es lo que los datos antiguos de fiebre amarilla, miren cómo. Y dengue. Fiebre amarilla no, sino fiebre hemorrágica, el dengue, ¿no? Miren cómo continente. Chile no entró, ¿qué van a aguantar los chilenos? No entraron. Que como a través de los años, y eso es por descuido de la gente, ¿no? De las autoridades, mira cómo ves. Acá tenemos leishmaniasis cutánea y mucosa, ¿no? La brasilensis, que es prácticamente, la peruana es principalmente, ¿no? Leishmania y enfermedades, bolito. Ok. Otro concepto que se llama enfermedades infecciosas emergentes. Pero para eso yo les tengo que decir, para que entiendan mejor es esto. Infección. Aprendamos qué cosa es infección. Infección es la presencia de un microorganismo en tejido de un huésped e induce respuesta inmune del huésped. ¿De acuerdo? Cuando la presencia del microorganismo no induce al huésped, induce respuesta, teniendo la posibilidad de responder, eso se llama colonización. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con colonización es que hay respuesta inmune. ¿Ok? Esta infección puede producir síntomas o no producir síntomas. O sea, puede ser una infección asintomática y una infección sintomática. ¿De acuerdo? Una infección sintomática es lo que la llaman o latente.
y una infección sintomática le llama o enfermedad. Entonces, cuando ustedes hablen de enfermedades infecciosas, se refieren solamente a los sintomáticos. Pero como, ¿se acuerdan cuando hicimos infecciones de transmisión sexual? ¿Qué dijimos? ¿Cómo son las infecciones de transmisión sexual en las mujeres? El 95% son asintomáticas, ¿no es cierto? Entonces tienen que saber con quién se mete. Y el hombre es más veraz porque es más sintomático. Entonces, en realidad debería ser infecciones emergentes. Si uno dice infecciones emergentes y reemergentes, o sea, las infecciones, cuando uno dice infección, ustedes tienen que decir qué tipo de infección, asintomática o así. Por eso el concepto de enfermedades de transmisión sexual cambió, se les llama infecciones de transmisión sexual. Cuando son sintomáticas son enfermedades de transmisión sexual, y la gran mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, por eso se usa el concepto de infecciones de transmisión. Este concepto también debe ser solamente infecciones emergentes y infecciones emergentes, porque enfermedades infecciosas emergentes significa solamente las sintomáticas. No, por costumbre usan eso, pero aquí tienen que entender. ¿Cuáles son las enfermedades o las infecciones emergentes? Agente nuevo o enfermedad nueva en un territorio nuevo. Mejor dicho, agente conocido con infección conocida o enfermedad conocida en un territorio nuevo. O sea, yo conozco el bicho, conozco su infección, conozco su enfermedad, pero nunca hubo en una persona. Es como, imaginemos que nunca hubo dengue en el Perú, dengue en Lima. Entonces, cuando dio el dengue acá, ¿qué pasó? Es una emergente, ¿no es cierto? Y una reemergente, ¿qué significa? Agente conocido, infección conocida, enfermedad conocida, que ya estuvo en el lugar, que desapareció un tiempo y volvió. ¿Y cuál sería una infección nueva? Una infección nueva sería agente nuevo, infección nueva. Si es una enfermedad nueva, si está en etapa sintomática, es una enfermedad nueva. O sea, nunca existió en el mundo, apareció. ¿Correcto? El VIH. El VIH, en los 80 apareció. Pero esos nuevos los ponemos en emergentes. En las emergentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Entonces tenemos. ¿Cuáles son los factores asociados a enfermedades emergentes o reemergentes? El aumento notable de la población, la megaciudad de Lima, las migraciones nacionales e internacionales asociadas a guerra y crisis económica. Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo. Cambios ecológicos inducidos por el hombre, deforestación de la Amazonía, estamos viendo cómo se está incendiando. Viajes internacionales, hoy día estás en China y te agarraste un virus SARS y mañana estás en Toronto y listo, ¿no es cierto? Cambios en las costumbres sexuales y comportamientos sexuales de todas las culturas emergentes. Bueno, el comportamiento homosexual lo hemos tenido en romanos, lo hemos tenido en griegos, ¿correcto? El ano está hecho para defecar o para control de natalidad. Algunos lo usan para control de natalidad, otros lo usan para costumbre, dependiendo si es activo, pasivo, versátil, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparece entonces, no se protege. ¿No está el otro barra por acá? ¿No está el otro barra? ¿No es cierto? El viejito de 82 años que tiene neoplasia, ¿cuántas ETS tenía? ¿ITS tenía? Un par de ITS tenía. Sífilis. Y hepatitis. Ok. Luego tenemos tecnología nueva de alimentos y consumo de productos con potencial de transmitir enfermedades nuevas. Por ejemplo, la industria dice, ¿para qué yo usar tal paso? Que sale muy caro el octavo paso para ese alimento, troquito. Y ese paso era importante para eliminar algunas proteínas, como los priones. Entonces comienzan a venderse carnes con ese prión y la gente comienza a tener encefalitis degenerativa, ¿no?
bueno, no quise gastar, no apliqué tal tecnología, etcétera, ¿no? Entonces hay un problema. Los chilenos también pusieron varias variables, los cambios de la frecuencia, el climatológico, etcétera. Bueno, Chile no hay que hacer caso. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema es esto. A ver, ¿cuál sería el origen? La pobreza, pues, ¿no es cierto? Ese es el origen. No solamente de pobreza económica, de pobreza de formación, de educación, de valores, etcétera, ¿no es cierto?